Hola pueblo, bueno gente fifí, bueno pues estamos aquí listos nuevamente en su canal El Ciudadano TV, agradeciéndole de antemano a la gente que ya está suscrito en el canal, a la gente que no, bueno pues si les gustan los contenidos que aquí exponemos, los invitamos a que se suscriban y le piquen ahí en la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo video con un nuevo tema. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Villarreal, un distinguido académico y aparte un gran amigo, y pues le agradecemos su presencia. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, obviamente. Él también es académico de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas. Adicionalmente es columnista en el Excelsior y también es conductor de un programa que se denomina Contrapunto TV, que lo pueden buscar ustedes ahí, lo googlean y inmediatamente les sale su programa. Así que pues, estimado Enrique, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisimos invitarlo porque, como ustedes observan, y lo que acabamos de señalar, él es un estudioso, en la parte de su doctorado, de todo lo que son los estudios latinoamericanos. Estimado Enrique, y bueno, el tema internacional, Venezuela, creo que es un tema que no hay que sacarle al parche, como por ahí nuestro gobierno ha querido lavarse un poquito las manos, y nosotros, bueno, ellos plantean la no intervención, pero nosotros nos vemos obligados a analizar este tema. Así que, pues, en este contexto, en donde la semana anterior el presidente que se ha autodenominado como Guaidó hace movilizaciones el día 30 de abril y, bueno, trae como resultado enfrentamientos, escaramuzas ahí, pues, difíciles. Con todo este contexto y poniendo como antecedente de que Venezuela ha estado en una lucha permanente, pues desde hace medio siglo o más, en la época moderna, de tomas de gobierno de un lado o del otro, de parte de las élites. ¿Cómo observas esta situación que se está presentando actualmente en Venezuela? Bueno, pues Venezuela es un país que está en una grave crisis. Cada vez yo lo veo más anárquico, ingobernable. O sea, cuando ya oímos noticias de Venezuela, pues oímos nada más noticias de enfrentamientos, de violencia, de intentos de golpes de Estado, contra golpes de Estado, ¿no? Se ha vuelto a cierto punto confuso la información. Pero bueno, digamos, haciendo un corte, vemos en la acción opositora pues un momento fundamental cuando se nombran a Guaidó presidente provisional o encargado, ¿no? Que lo nombra la Asamblea Legislativa con un poder alterno al gobierno, no solamente como un órgano del Estado, sino que es un poder al gobierno alterno, opositor a Maduro. Y a partir de ahí se desata una dinámica de un enfrentamiento ya muy fuerte. De hecho, ha habido varios planes, ¿verdad?, para tratar de derrocar a Nicolás Maduro. Hasta ahora pues no han cuajado bien por distintas circunstancias, pero pues yo creo que es una situación que pues, tarde o temprano va a tener que darse un cambio, ¿no? Lo que pasa, pues llegan momentos de estancamiento, de cierto desánimo, cierto desgaste opositor, pero yo como veo las cosas, que tarde o temprano se va a dar un cambio. Ahora, con tu experiencia y toda esta parte académica, ampliando el análisis, no solamente circunscribiéndolo a Venezuela, hemos vivido en los últimos 30 años intercambios de gobierno entre derecha e izquierda, pues prácticamente en toda Latinoamérica. Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, el propio Venezuela. Pero las condiciones no se han modificado. Pareciera ser que las élites, ese es un punto de vista particular, parecía ser que lo único que hay es un cambio de poder de élites, pero finalmente el pueblo nunca accede a mejores condiciones y calidad de vida. ¿Cuál es tu análisis? No, pero sí ha habido cambios. O sea, de hecho, la llegada de Chávez fue un cambio de régimen importante, ¿no? O sea, en Venezuela había una crisis de los partidos políticos y la llegada de Hugo Chávez implicó un cambio de régimen. Y bueno, pues ese régimen más o menos se consolidó, pero finalmente Chávez falleció, ¿no? Cuando este tipo de régimen está basado mucho en caudillismos, ¿no? Y naturalmente asociado al auge petrolero. Entonces, más o menos coincidió el final del auge petrolero con la muerte de Chávez, ¿no? Ya Maduro llega en otras condiciones. De hecho, pues tuvo que llegar producto de un fraude electoral en el 2013,
y desde ahí pues Venezuela ha estado inestable, ¿no? Y en relación con otros países, yo creo que cada situación es diferente, ¿no? O sea, ha habido casos donde dicen que es el gatopardismo, cambiar para quedar Para igual, pero en otros países se han dado cambios importantes, ¿no? O sea, habría que analizar caso por caso, ¿no? Ahora, bajo esa situación que señalas muy propiamente respecto al asunto petrolero, PDVSA, sabemos que es una empresa, la empresa petrolera, que bueno, pues invadida de corrupción, que precisamente bajo este tipo de administración sacó recursos a diestra y siniestra, obviamente con el gran boom petrolero de Venezuela, pues para hacer un poco esta parte solidaria con la población que no tenía, y pues los programas sociales, las misiones que se les denominaba allá en Venezuela, pues fue un gran aporte financiero que finalmente pasa la cuenta, ¿no?, respecto a la situación económica de Venezuela. Bueno, lo que pasa es que se dilapidó el dinero, o sea, Chávez manejó unos 100.000 millones de dólares, y bueno, pues una parte de esto pues sí se invirtió productivamente, otra parte sí se canalizó a la política social, otra parte fue para subsidiar a otros países, pero una tajada importante se fue en corrupción. Por ejemplo, recuerdo que sacaron, por ejemplo, la cadena Telesur, es decir, cuando se dieron cuenta que los medios de comunicación, digo, en Cuba lo instauró muy bien Fidel Castro y toda su prole, respecto a tener a través de la educación y los medios masivos controlado al país, y parece ser que eso lo quiso repetir Chávez, pero a nivel de continente, y generan a Telesur como una opción, ¿no? Pues sí, hubo una cierta institucionalización del sistema bolivariano, UNASUR, la misma CELAC. O sea, sí hay una serie de organismos que pues trataban de contrapesar al sistema interamericano, a la OEA, al Mercosur, o al grupo del Pacífico, en fin, ¿no? O sea, sí se generó una institucionalidad, pero pues realmente no alcanzó a cuajar bien, y de hecho ya ves, Ecuador pues fue de los que ya rompieron con ello. En Ecuador estaba la sede de UNASUR, ya le está pidiendo el edificio. Ecuador se ha enfrentado, después de que con Rafael Correa, Ecuador era del grupo chavista, digamos así. Fuerte. Ahora ya Ecuador se ha distanciado, se ha enfrentado. Entonces este grupo se ha ido achicando, y por lo tanto, como además de que cada vez son menos los países, pues se han debilitado, ¿no? Porque ya no hay recursos. Ahora, hasta tener un banco regional que también intentaron, pero todo esta situación, Enrique, lo que ha traído como consecuencia es, al final del día, un problema de carácter político, social y económico dentro de Venezuela, pero también de lo que se habla es que hay un enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos, y en donde los nuevos descubrimientos de pozos petroleros trae como consecuencia también ese enfrentamiento que, bueno, pues, aparentemente pensamos que ya la Guerra Fría había acabado. ¿Tú cómo ves este orden mundial que mete las manos también en países como Venezuela? Bueno, qué bueno que mencionas la dimensión geopolítica y geoeconómica, ¿no? Justamente en estos primeros años del siglo XXI, pues China es un país importante que le está disputando el liderazgo económico a Estados Unidos, ¿no? Ciertos rubros ya los superó, y pues también la influencia, ¿no? O sea, China ha ido teniendo penetración en América Latina, es de los principales socios de países como Brasil, como Venezuela, ¿no? Que China pues tiene intereses importantes, ha querido también penetrar en Centroamérica, incluso en México también ha querido penetrar, pero pues justamente aquí el TEMEC tiene una cláusula, ¿no?, donde se busca ponerle un freno a cualquier tratado con China, ¿no? Pues, por un lado, China pues tiene intereses, y de hecho pues ya gran parte de la producción petrolera venezolana está hipotecada con China, ¿no? O sea, ahí ya hay un nexo, ¿no?, que va más allá de una cuestión comercial. Y luego, por otro lado, Rusia, ¿no? Rusia pues también le busca disputar, sobre todo mientras que China se concentra más en lo económico, Rusia se concentra más en lo político, ¿no? Entonces, en el caso de Siria se vio claramente como
pues Estados Unidos apoyaba a los enemigos de Hafez al-Assad y Rusia lo apoyaba, ¿no? Entonces de ahí se ve como Rusia con Putin busca contrapesar el dominio norteamericano y busca tener influencias en distintos países que antes se consideraban coto privado de Estados Unidos. Bajo esa situación, este enfrentamiento político y posiblemente militar, ¿crees que fructifique en Venezuela con estos aliados que obviamente que tienen ahí una guerra declarada utilizando en este caso a un país como Venezuela? ¿Crees que estemos al borde de un enfrentamiento interno fuerte? Pues mira, con relación, se habla mucho de que si Trump se va a atrever a intervenir militarmente en Venezuela, ¿no? Pues hasta ahora con Trump ha sido más bravuconería que otra cosa, ¿no? Y pues, pero pues hay que considerar que ya está como una pre-campaña, ¿no? Pues a lo mejor están dudando sobre si se da una intervención y fracasa, pues estaría en juego su reelección. Pero también hay que pensar que no, una intervención norteamericana no es necesariamente que lleven tropas e invadan, ¿no? O sea, alimentar. Como sería el caso de Noriega, donde Noriega también tenía un control total de las Fuerzas Armadas, pero por la situación geográfica tenía una debilidad, ¿no? O sea, era muy fácil confrontarlo. En este caso, ¿no? Porque pues, el centro del poder no está en el mar, propiamente, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que sí hay dentro del... Yo imagino que todos los halcones del Pentágono han de plantear una baraja de opciones, y hay otras opciones. Yo pienso, recuerdo cuando Reagan bombardeó el palacio de gobierno de Gaddafi, no alcanzó a matarlo, pero sí le mató a su hijo. Pues a partir de ahí Gaddafi ya como que le bajó mucho a la beligerancia. Entonces no dudes que entre las posibilidades, entre las alternativas de acción, sea un ataque quirúrgico contra Maduro, ¿no? Porque aquí... imagínate si eso fue hace 30 años. Sí, claro. Tuvieron la tecnología para un ataque quirúrgico. Ahora. Imagínate ahora que hay drones, que hay otros métodos más sofisticados. Yo no descabellaría, que no sería descabellado que hubiera un ataque así contra Maduro, porque así como veo las cosas, la oposición sí va a necesitar alguna ayuda. Es lo que te iba a comentar, porque en el caso de lo que sucedió el pasado 30 de abril, cuando Guaidó se lanza a hacer esas movilizaciones que estaban previstas para el día primero, se dijo mucho de que había militares que estaban con él. Al final, lo que sí fue un petardo, porque terminó nuevamente fracasando y, como bien afirmas, pues iba a necesitar una ayudita. Ahora, perdón, casi siempre Estados Unidos lo que utiliza primero es, antes de intervenir ellos, pues apoyar económicamente, militarmente, comprando armas, llevándoles armas a la oposición. El tema es hasta dónde los propios venezolanos van a poder dirimir un estallido militar bajo esas condiciones. Bueno, mira, de hecho uno de los factores por los cuales fracasó el último plan fue porque Estados Unidos filtró la información de quiénes eran los altos mandos que estaban, o sea, dentro de la cúpula militar, pues hay una cierta división, ¿no? Los que pues, son fielmente hasta la muerte, ¿no? Con Maduro, pero hay otros que sí buscan una salida negociada, ¿no? Entonces, ese grupo que está nada menos el de defensa, Valentín, se me escapó el nombre ahorita. Bueno, el ministro de Defensa. Voy a acordar de él. Y el problema es que filtraron su nombre, por eso lo sabemos, y de otros, eran 3, que estaban buscando justamente una salida negociada que implica obviamente que saliera Maduro. Pero al filtrar sus nombres, entonces, pues ya los otros que apoyaban ya les dio miedo, ¿no? Pues ya los balconearon, diremos, ¿no? Entonces, pues ahí fue una pifia ahí de Estados Unidos porque fue quien los filtró. Entonces ellos mismos se equivocaron en eso, ¿no? Pero yo pienso que sí se siguen analizando opciones y no dudaría que buscaran una opción que le ayudara a Guaidó para llegar a la presidencia, ¿no? Que
que así como vemos en otros casos que se dio, sería visto pragmáticamente, no está tan mal. Ahora, el asunto del acuerdo popular entre países como Rusia y Estados Unidos, ¿crees que puede existir o que en realidad tanto Rusia como China estarán alimentando todavía a Maduro diciendo tú no renuncies, te vamos a apoyar, vamos a ver? Porque es un escenario realmente complicado, toda vez que, pues como bien lo has comentado, China ha avanzado en materia económica y lo que le ha hecho Estados Unidos a varios empresarios chinos no ha sido nada bueno. Por ejemplo, en el caso de la dueña de Huawei, ¿no? Allá en Estados Unidos, en fin. Al final del día, sería para ir concluyendo, ¿crees que realmente le van a quitar el apoyo China y Rusia a Maduro, o que va a ser lo suficiente Estados Unidos y sus aliados para vencerlos? Yo creo que se va a seguir estirando la cuerda, tanto del lado ruso como gringo, ¿no? Se va a seguir estirando la cuerda y van a ir viendo cómo va avanzando la situación, ¿no? Pero finalmente se va a tener que dar una negociación, porque tanto China como Rusia pues, si tienen intereses en Venezuela, entonces no van a querer que se pierdan, ¿no? Porque si se van a muerte con Maduro, pues pueden perder todo, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas se va a estirar la cuerda y se va a llegar a una negociación, y esa negociación va a implicar que una salida a Maduro, una salida digna, pues llegaremos, ¿no? Y también que haya una amnistía, que haya elecciones, en fin, ¿no? Yo pienso que a eso se va, aunque pues todavía puede tardar, ¿no? Puede tardar esa salida, ¿no? Porque se va a seguir estirando la cuerda. Pasa, es complejo porque ya ves que al mismo tiempo está en una bronca comercial con los chinos, ¿no? Entonces hay distintas cosas que complican. Y viene el proceso de pre-campaña del propio gobierno, claro, estadounidense, ¿no? Pues muy interesante. La verdad es que creo que en este análisis, estimado Enrique, nos dejas con mucha claridad muchos de los puntos. Veremos qué es lo que acontece y pues si quisieras agregar algo más. Pues sí, o sea, al final de cuentas, aunque se vea muy difícil quitar a Maduro, yo me pregunto, ¿para qué quiero el poder? ¿No? En un país que está totalmente colapsado, pues eso ya no hay poder ahí, ¿no? O sea, pues sí estás en la silla y te apoya el ejército, pero ¿qué país hay, no? Entonces llega un momento en que pues, un poder así ya no te sirve, ¿no? O sea, finalmente tienes tus días contados, puedes prolongarlos, el oxígeno lo puedes prolongar más, pero yo creo que ese ya es un régimen agónico y es cuestión de tiempo que va a caer, ¿no? Sí, esa es la historia de muchos líderes mundiales que ha sucedido así. Recordabas tú el caso Noriega, aunque a Noriega se le fueron por el lado del narcotráfico, sí, ¿no? Y le cayó en un enfrentamiento, ¿no? Sí, directo. Entonces, además pues un país mucho más limitado en la parte de armamento, pero además no tenía tanto apoyo internacional, que en este caso sí se tiene, ¿no? Y que bueno. Y logísticamente era más vulnerable. Claro. Bueno, pues amigos de TV, pues aquí le agradecemos infinitamente al doctor Enrique Villarreal sus comentarios, su análisis. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal y bueno, como siempre, la mejor opinión es la de ustedes, y nos vemos en el siguiente.